Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde el objetivo principal no es informar, sino poner a pensar para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Se habla mucho de la hegemonía cultural lograda por la izquierda en muchos países, de cómo ha logrado la dominación por invasión de casi todas las instituciones y organizaciones. Pero desde hace 5 años ha insurgido un fenómeno de sublevación social que desafía esta dominación, y es el despertar triunfante de la derecha en muchos países, algunos muy importantes. El triunfo de Andrzej Duda en Polonia, el triunfo del Brexit en el Reino Unido, de Donald Trump en Estados Unidos, y los más recientes de Boris Johnson y de Jair Bolsonaro en Brasil, son la demostración de que la derecha no solo logró sobrevivir, sino que supo levantarse del letargo y triunfar ante los atónitos ojos de la izquierda globalista. Estos fueron duros golpes, sobre todo porque ponen en entredicho la teoría misma de la hegemonía cultural, o al menos de que ésta sea universalmente eficaz. Y la primera reacción de los izquierdistas es el reflejo de un pánico intelectual que aún no logran controlar. Se trata de una alaraca reactiva, reaccionaria, que expone a la derecha como un cúmulo de ignorancia retrógrada y obsoleta, que solo sabe manifestarse mediante racismo, xenofobia, chauvinismo, etc. En otras palabras, a una izquierda momificada por su degeneración definitiva en una élite 100% aburguesada, en una casta 100% reaccionaria, en una empresa 100% transnacional, que no es lo mismo que internacional, esa izquierda 100% convertida en clase subsidiada del establishment, que endiosa al gran capital sin fronteras y desprecia a la clase trabajadora, esa izquierda que privatizó al Estado hasta convertirlo en una corporación mercantilista, esa izquierda convertida en aristocracia, a esa izquierda no se le ha ocurrido otra cosa que desempolvar la palabra fascismo, en un intento desesperado por aplicar una etiqueta que, por más que lo intenten, se les queda pegada a ellos. El adhesivo se pasó al lado correcto. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que debería ser fácil, pero la manipulación de izquierda y cierta manipulación liberal lo han convertido en complicado. Aunque algunos de mis seguidores dirán, pero ¿cómo? Si a la derecha ya la he descrito. Y es verdad, en el video 9 sobre ideologías izquierda y derecha, definí lo que es derecha. Y también comencé a insinuar ciertas características actuales de la derecha. Lo que pasa es que sobre este tema es muy importante ahondar, comenzando por el problema de la derecha como agrupación política, que de cierta forma siempre ha sido retraída frente a la política, y más que ceder terreno, nunca lo ha conquistado en forma, o por lo menos nunca lo ha conquistado en forma acorde con las mayorías conservadoras que siempre, o casi siempre, han existido en las sociedades de muchos países. Me explico. Hubo una época en donde los rivales en política eran liberales y conservadores. Esa época duró poco, y a partir sobre todo del siglo XX, se comenzó a hablar de izquierda y derecha. Y en esta nueva confrontación la izquierda está representada por el socialismo y el comunismo, pero la derecha ya no está representada por conservadores, sino por liberales que afirman ser conservadores en lo social, pero se declaran sobre todo liberales. Y ese liberalismo, al convertirse en el contendor de la izquierda, y sobre todo a partir del auge del neoliberalismo, se ha concentrado cada vez más en el asunto del tamaño del Estado y su injerencia en la economía. Y al promover en forma casi monotemática la reducción del Estado,
terminó por desalojar a un sector de la derecha que piensa que el rol del Estado y su injerencia no es el tema fundamental. De hecho, mucha derecha tradicional, la conservadora, desea al Estado tal como es o como siempre ha sido. Para la derecha conservadora, más importante que el tema del Estado es el tema de la propiedad privada, como la condición indispensable para que exista la libertad, donde lo importante es que el Estado no sea expropiador, confiscador, colectivista. Y esto se debe a que hay derechistas, generalmente los derechistas conservadores, que en lo económico, en vez de ser liberales, son keynesianos. En otras palabras, son derechistas que aceptan la intervención del Estado en el mercado. Ahora bien, la derecha se fue convirtiendo en una sobreviviente con el pasar del tiempo, incluso sobreviviente a duras penas. Y este proceso tiene varias etapas, comenzando por el nuevo orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que aplicó a gran escala la gran receta anticomunista de promover estados sociales, de welfare, o sea, de socialismo democrático. Después, a partir de los años 70 y 80, comienza a cobrar auge el neoliberalismo. Y a partir de los 90, la caída del bloque soviético se quiso presentar como un fin de la historia que debía orientarse hacia la globalización y el fin de los nacionalismos. Todo esto afectó a la derecha tradicional. Y todo esto a todo esto se debe sumar además que el pensamiento, la cultura de derecha, fue relegada hasta casi desaparecer por la hegemonía cultural de izquierda. Y todo esto lo remató la propaganda de izquierda cuando logra igualar derecha con fascismo. Y por lo tanto se logra desprestigiar a la derecha hasta un grado criminal. En fin, por todo este cúmulo de razones, la derecha, sobre todo esa derecha conservadora que nunca fue liberal, quedó relegada en el campo político. No se trata de que se volvió torpe, es que fue desprestigiada, demonizada, criminalizada, ridiculizada, arrinconada en una especie de operación de alcance global que duró décadas, muchas décadas. Y en vista de todo esto, la derecha sobreviviente se fue volviendo cada vez más liberal, porque no le quedó otra alternativa. De paso, hay que aclarar que la derecha liberal no es un fenómeno nuevo, tiene también su tradición, pero lo cierto es que los espacios para la derecha conservadora se volvieron cada vez más estrechos, aunque en algunos países no desapareció del todo. Por ejemplo, en países como los Estados Unidos, y en el Reino Unido y en Francia, país donde rige una verdadera tradición de intervención del Estado en la economía, incluso de planificación económica centralizada, eso que algunos llaman el colbertismo. Y hablando de términos como neoliberalismo, ese término lo trataré en el próximo video cuando hable del liberalismo. Y eso de keynesianismo lo trataré con más detalle en algún momento del futuro. Con respecto al keynesianismo, lo importante a tener claro es que los keynesianos, en oposición a los liberales, admiten la intervención del Estado en la economía, en su política monetaria, fiscal, arancelaria. Creen en una regulación macroeconómica del mercado por parte del gasto público, para estimular demanda, consumo, inversión, empleos. Por lo tanto, no creen en el Estado reducido a su mínima expresión. Ahora bien, habría que aclarar algo de una vez por todas, algo que no debe crear confusión. La derecha, con respecto a su visión de la economía, puede ser liberal o puede ser keynesiana. O sea, hay derechistas que desean menos intervención del Estado y hay derechistas que creen lo contrario. Y ambas derechas tienen su tradición, tienen su historia, son históricas. Por lo tanto, definir a la derecha desde su visión económica es un error.
Eso sirve para clasificar sus tendencias, pero no para una definición esencial. Ser de derecha significa ser conservador en lo social. Punto. Ahora, si tu concepción económica es liberal, o sea, mercado libre, te haces llamar liberal, pero aclaras que eres conservador en lo social. ¿Y por qué hay que aclarar esto? Porque en los Estados Unidos y en otros países, ser liberal significa ser de izquierda. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que existe un liberalismo social o social liberalismo, que es progresista, que deberé explicar cuando aborde el tema del liberalismo. Y me va a llevar algo de trabajo explicar esto. Y hay una derecha cuya concepción económica es keynesiana, o sea, mercado justo. Los que están en esta derecha generalmente se definen a sí mismos como conservadores, a secas. Pero la ofensiva globalista que intenta arrinconarlos los obliga a definirse también de otra forma, como soberanistas, populistas, euroescépticos, etc. Y aquí hay un problema, un serio problema en todo esto, porque liberales y conservadores deberían poder convivir, colaborar y hasta ser aliados políticos en su lucha contra la izquierda. Y esto lamentablemente no sucede porque hay intereses globalistas que promueven una división en la derecha. Este problema lo explicaré en todos mis próximos videos, cuando explique el liberalismo, cuando explique la agenda globalista y sobre todo cuando explique la necesidad de una nueva construcción ideológica para poder ir a la guerra, a una larga guerra contra las agendas globalistas. Solo les voy a adelantar un dato. ¿Sabían que George Soros no solo financia a grupos de izquierda? Porque también apoya a grupos de derecha, ¿lo sabían? Y esa incoherencia de Soros solo se puede entender cuando se entiende plenamente lo que son las agendas globalistas de dominación y se entiende cuáles son sus objetivos con respecto al poder político, el nivel intermedio. El objetivo globalista a largo plazo es la compra de toda la clase política para convertirla en casta, en élite subsidiaria. Pero el objetivo a corto o medio plazo es lograr la división en la derecha, entre liberales y conservadores, liberales y keynesianos, y entre los mismos liberales y sus sectas, sus numerosas sectas. Y en todo esto aplica el principio de divide y vencerás. Por eso es que estoy haciendo tanto todo este hincapié en las definiciones ideológicas, para entender todas las estrategias del enemigo. El globalismo desea que pensemos que eso de izquierda y derecha es una discusión sin sentido, porque nos quiere despojar de conciencia con respecto a nuestra posición política. El globalismo solo desea que exista una sola clase política, donde un color gana las elecciones y a los otros colores les toca hacer falsa oposición. Y así se van turnando. Son las democracias políticamente correctas, las tiranías de emperador invisible, que ya expliqué. Bien, seguimos. Señores, la derecha no existe en un solo sentido, en el sentido de la organización política. La derecha existe en la gente. No estamos solos, ni somos pocos. Pero el problema es que la derecha no tiene representación política. Históricamente, su representación primero fue secuestrada por el socialismo cristiano y la democracia cristiana, con la anuencia y el fuerte espaldarazo de la doctrina social de la Iglesia. Y la democracia cristiana fue un importante factor constituyente de la hegemonía cultural del socialismo en muchos países. Eso ya lo expliqué en los videos 9, 10, 11. Y esto fue por un lado. Y por el otro, la derecha también fue secuestrada por cierto liberalismo que lamentablemente degeneró en neoliberalismo globalista, en algunos casos. Y en otros se cerró y se aisló en concepciones libertarias y anarquistas.
Estoy hablando de una relevante porción del liberalismo que al reducirse a la esfera del individualismo y el economicismo, se metieron en la cancha del materialismo, en donde siempre van a salir vapuleados, apaleados por el marxismo, por el socialismo y todos sus cómplices. Como ven, a la derecha la recluyeron en esta especie de manicomio pero con los locos afuera, que es el mundo de hoy. No existe la derecha política. Esto es algo que afirman algunos y podrían tener razón. Bolsonaro en Brasil ganó sin partido y sigue sin partido de alguna manera. Tiene una gran base social, pero no tiene organización. Trump en los Estados Unidos tampoco tiene partido. Aterrizó a la fuerza en el portaaviones republicano, pero el Partido Republicano es un partido constituyente del Deep State bipartidista. La derecha que representa a Trump aún no es mayoritaria en la estructura cupular de un partido que, al igual que el Partido Demócrata, abandonó a sus bases en la clase media y la clase trabajadora hace décadas, especialmente a partir de la irrupción de Bush hijo, del globalista George W. Bush, el que no hizo nada contra Chávez y la gente no entendía. Y en España y en Colombia, eso que creemos derecha no lo es. Ese PP partitocrático es un partido demócrata cristiano y a Álvaro Uribe lo cercaron los globalistas hace mucho tiempo. Y tanto el Partido Popular Español como el Centro Democrático son partidos de la Internacional Demócrata de Centro, que sigue siendo la Internacional Demócrata Cristiana, pero con un nuevo empaque de mercadeo. Y lo mismo pasa en tantos otros países en donde lo que creemos que es derecha es centro democrático, constituido por castas políticas perfectamente alineadas con el globalismo y sus falsas democracias, democracias de consenso de casta, las democracias políticamente correctas. En fin, vamos a tratar de todos modos de precisar algunas claves de la derecha, a ver si conseguimos total claridad. Repasemos en qué radica la esencia del ser derechista, algo que ya expliqué en el video 9, pero vamos a extendernos un poco más. En los años 80 se creó todo un escándalo artificial con una secta que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. Contra este grupo se desató toda una campaña de demonización promovida por la hegemonía cultural socialista, que los asoció con el fascismo y hasta con el nazismo. A lo mejor este caso lo trataré en un paseo por el laberinto, pero aquí lo que me interesa es el conjunto de términos que giran en torno al cosmos de derecha: tradición, familia, propiedad y orden. El derechista es tradición, familia, propiedad y orden. Por lo tanto, es alguien que aprecia el grado de civilización alcanzado por la sociedad donde vive y está dispuesto a defender todo eso, porque sabe que debe defender al todo, porque todo eso que él defiende es lo que se llama la civilización, y toda civilización es un cosmos, y ese cosmos también puede ser espiritualmente armónico con un orden superior, religioso. En otras palabras, para el derechista, la civilización es algo que va más allá de lo material, lo mundano. Es una fortaleza que comienza en la tierra y termina en el cielo, y que no solo actúa en defensa del pensamiento, sino en defensa de las almas y de la espiritualidad. No se trata solamente de calidad de vida en términos materiales, no se trata solamente de indicadores sociales y económicos. El verdadero derechista no es materialista como el izquierdista, ni es economicista como lo son ciertos liberales, por ejemplo, los neoliberales globalistas. Pero todo esto no significa que el derechista esté totalmente satisfecho con el estado de cosas, ni quiere que nada cambie. No es cierto que el derechista actualizado crea que la pobreza es inevitable, porque la igualdad no existe. El derechista está en contra de la pobreza, porque al igual que los verdaderos liberales, sabe que la pobreza nunca es solamente económica, sino moral y espiritual.
Por lo tanto, la igualdad importante es una donde no haya pobreza en todos los sentidos. Y eso no se resuelve solamente en el plano material. Más bien, el intento de resolver la desigualdad solamente en un plano de condiciones materiales puede ser un desastre, porque para el verdadero derechista eso de por sí no garantiza nada. Para el verdadero derechista el solo avance material no significa nada. Para un neoliberal todo se reduce a incentivos, todo se resuelve con incentivos, sin darse cuenta del materialismo, del mecanicismo, del determinismo economicista que eso implica, que no es muy lejano del marxismo. Para el verdadero derechista, en cambio, los incentivos deben acompañarse de valores supremos, para que ambos, valores e incentivos, puedan actuar como factores evolutivos, transmisibles como genoma moral. Bien, en esto radica la esencia del verdadero derechista. Espero que haya quedado clara. Y ahora vamos con un tema importante, generalmente asociado con la derecha, pero con mala intención muchas veces, y es el tema del nacionalismo. Dios, patria, familia. Dios, patria, familia. Esta tríada también identifica a la derecha nacionalista. Y aquí entramos en el tema del nacionalismo, el cual ha sido muy manipulado. ¿Por qué digo esto? Porque el nacionalismo puede ser adoptado por cualquier ideología. El nacionalismo puede ser de derecha y de izquierda también. Eso ya lo expliqué al abordar el tema de los socialismos nacionales o nacionalistas, o sea, fascismo y nazismo. Pero el nacionalismo puede anidar en cualquier parte. En Venezuela tenemos un ejemplo histórico. Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt eran nacionalistas. El nuevo ideal nacional y las bases programáticas de Acción Democrática son nacionalistas. Cuidado con esto del nacionalismo, porque la izquierda, una vez más, ha sabido manipular y ha sido exitosa a la hora de lograr la asociación exclusiva de nacionalismo con derecha, de nacionalismo con fascismo. Por lo tanto, fascismo y derecha son lo mismo. Este es el objetivo de este jueguito conceptual que tiene su origen en la escuela sociológica filosófica conocida como la Escuela de Frankfurt, esa que algunos asocian en forma no del todo acertada con el marxismo cultural. Hay dos filósofos pero muy influyentes de esta escuela, Max Horkheimer y Theodor Adorno, que lograron establecer la falsedad de que todo lo que no es comunismo es fascismo, todo lo que no es revolucionario es fascismo. Por lo tanto, liberales y conservadores son fascistas. Es más, toda la civilización occidental es fascista. Hasta el país que los acogió cuando tuvieron que escapar del nazismo, los Estados Unidos, el país que los recibió y los acomodó en sus universidades, es fascista. Por eso los antifa en los Estados Unidos arremeten contra todo. Claro, la jauría no sabe nada de nada, pero las élites que los pagan sí saben de todo esto. Pero así es la izquierda, cuando cae en el totalitarismo cultural, y ese debería ser el término a usarse. Para el totalitarismo cultural, la base filosófica del globalismo, todo lo que no es izquierda o globalismo es fascismo, y el nacionalismo solamente puede ser fascista. O sea, el nacionalismo solo puede ser de derecha, lo cual tiene su lado divertido. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue una revolución de derecha. Lo pregunto porque fue una revolución nacionalista. La revolución de Mao en China, sí, se hizo contra el nacionalismo de Chiang Kai-shek, pero eso es suficiente para afirmar que Mao no fue nacionalista. En serio. Revisen el giro nacionalista del Partido Comunista Chino a partir de los 90 y vean cómo ese giro no contradice a Mao.
Una vez más, nos tenemos que enfrentar con una manipulación intelectual de izquierda que asombrosamente logra tapar la existencia de nacionalismos de izquierda. Aunque hayan existido o existan nacionalismos de izquierda tan logrados como el nacionalismo socialista irlandés, el nacionalismo juche de la dinastía comunista en Corea del Norte, el nacionalismo comunista de Albania, el de Enver Hoxha, o el de Camboya con los Khmer rojos, o el de Israel. Sí, el de Israel. El nacionalismo judío, el sionismo, tiene su basamento socialista, fabianista, laborista. Es el sionismo socialista el que triunfa históricamente y se expresa no solo en los kibbutz, tiene sus encarnaciones legendarias en David Ben Gurión, Golda Meir, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, todos socialistas, socialistas democráticos. El Partido Laborista de Israel, descendiente directo del Mapai, es un miembro de la Internacional Socialista. Señores, todas estas manipulaciones de la intelectualidad de izquierda tienen como objetivo crear un estado de confusión al cual llamo la licuadora. La licuadora que nos impide obtener la claridad necesaria para entender lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar. Bueno, sigamos. Volvamos al tema del nacionalismo de derecha. Y voy a comenzar con otro ejemplo, que también genera confusión. A ver, Donald Trump, ¿es conservador o liberal? En muchas cosas, Trump es liberal. Es un símbolo viviente de la libre empresa, del individualismo triunfador, pero al mismo tiempo es conservador. Trump no pide mercado libre, pide mercado justo. La guerra comercial que ha desatado no es liberal, el proteccionismo no es liberal. Trump objeta muchísimas cosas de la globalización, no parece ser liberal. Además, tiene un mensaje claramente patriótico, que raya en el aislacionismo. Su America First es nacionalismo, y ese nacionalismo es coherente al pedir que las grandes empresas americanas vuelvan a colocar sus fábricas en suelo nacional. Entonces, ¿Trump qué es? ¿Liberal, conservador, nacionalista, keynesiano? ¿O es todas estas cosas? Y la respuesta es algo que es muy importante que se entienda. No existe aplicación pura de las ideologías en los estados democráticos. ¿Por qué? Porque la democracia acepta el conflicto, lo político, expone públicamente los distintos intereses como expresión fundamental de libertad. Por lo tanto, no demoniza el conflicto, no lo suprime como sucede en los totalitarismos y procesa los conflictos mediante exposición, deliberación, discusión, negociación, compromiso. Por eso la aplicación pura de la ideología solo existe en los totalitarismos, porque con ellos cesa el conflicto público y plural. Bien, ahora vayamos a la parte filosófica del nacionalismo. Nacionalismo es identidad y pertenencia, los valores que debe tener la verdadera igualdad, que debe ser hermandad, porque sin eso la ruta a la igualdad es el aplanamiento, el aplastamiento material. El cosmos de la civilización tiene sus planetas, las naciones de Occidente, y es una falsedad sembrada tanto por el comunismo versátil como por el neoliberalismo, las bases políticas de las agendas globalistas, de que el nacionalismo moderno es una fosilización, que es autarquía, aislamiento, y se opone a la globalización. Eso no es cierto. El nacionalismo actualizado de derecha no busca que todo lo que un país necesita se produzca en ese país, pero tampoco cree que la globalización deba ser un régimen de oligopolios imperando en cada nicho, donde vencen solo los más grandes y fuertes. El nacionalismo actualizado está consciente de algo muy importante, y es que industria, comercio y trabajo
no es solo producción, es pertenencia e identidad. Y ese tejido no es solamente productivo, es tejido social, humano. Cuando muere un pequeño comercio, por ejemplo, una pequeña librería, por culpa de Amazon, no solo muere comercio y empleo local, muere el tejido social, especialmente en las ciudades pequeñas, en los pueblos. Desde luego, la precarización de la clase media y trabajadora es el principal objetivo social del globalismo. Y las primeras víctimas de todo proceso de precarización social son los centros periféricos, los pequeños centros urbanos y rurales. A mí me parece increíble que haya gente que no capte esto. Y el nacionalista actualizado sabe otra cosa. Sabe que dentro de la perversa lógica neoliberal del globalismo, los productos chinos baratos viabilizan la reducción de los salarios de la clase media y trabajadora en Occidente y el régimen de mano de obra esclava de China, del cual nadie habla, porque hablar de eso sería plantear el concepto de la competitividad también en términos morales, humanistas. Por lo tanto, el derechista nacionalista, el verdadero, es proteccionista, no es liberal, cree en la economía de mercado. No quiere saber nada de colectivización ni de teorías comunistas, pero con respecto al mercado considera que debe tener unos límites y el Estado legítimamente debe ponerlos para proteger tanto a empresarios y comerciantes como a los trabajadores. ¿Por qué? Porque sabe que tejido productivo es tejido social, pero tejido social como un término que no es solo de ciencia económica o de ciencia social, porque el tejido social no es una construcción de relaciones meramente materiales, económicas, como lo asumen el marxismo y el neoliberalismo por igual. El tejido social es una construcción de orden superior, emocional, anímica, cultural, moral, filosófica, espiritual, que se inserta en un orden cósmico, en el orden superior de la civilización. Señores, ojo con esta convergencia materialista entre marxismo y neoliberalismo, en donde ambos creen que todo lo determina la producción, sus modos y las relaciones y estructuras que genera, porque esto es lo que justamente determina la convergencia de la agenda globalista occidental con la agenda del comunismo versátil dirigida por China. Este es un punto crucial que debe ser comprendido. Los países no son una colección particular de usanzas y formas distintas. Las naciones no son una colección, son una conexión y también son un refugio, no solo para sus habitantes, sino para cualquiera que desee escapar de países que han ido desechando la civilización. Pregunten a los venezolanos la utilidad de las fronteras. Señores, en el mundo sin fronteras que plantea el globalismo, no habría país al cual escapar. Y gracias a la ciencia y la tecnología en manos de ellos, cada paso de nuestra vida ellos lo van a saber, porque todos viviremos en una gran cárcel global panóptica, donde cada celda, cada país, será una celda transparente. Por cierto, hay un tema muy relacionado con el nacionalismo, que es el tema de la política de inmigración. Y una vez más, hay que explicar y aclarar que ningún derechista actualizado está en contra de la inmigración, está en contra de la invasión, de la complicidad del Estado privado y sus socios con el negocio del tráfico de seres humanos y con su uso para actividades ilícitas de todo tipo. Está en contra del inmigrante convertido en mercancía y en arma para jalar los salarios a la baja y viabilizar salarios de subsistencia en trabajos que nadie quiere, no porque sean indignos, sino porque la paga es indigna. El derechista nacionalista sabe que el asunto de la inmigración no es solo un asunto de cuotas, reglamentos o de solidaridad. El derechista sabe que es un asunto que concierne al tejido social y que además concierne a la seguridad ciudadana, la seguridad del Estado y las relaciones internacionales.
El derechista no es un buenista, ingenuo o hipócrita. Le da a la cuestión de la inmigración su jerarquía como un asunto que debe ser tratado desde muchos ángulos para proteger no solo al ciudadano nacional, sino al propio inmigrante, para impedir que el propio inmigrante se convierta en un arma sociológica de los países que promueven caos, destrucción y guerra, como un negocio global redondo, muy redondo. Bueno, vamos ahora con los partidos que representan ese despertar internacional de la derecha nacionalista contra el globalismo, los cuales se distinguen por su defensa de la unidad y la soberanía nacional, en términos tanto concretos como espirituales. Por lo tanto, todos estos partidos son defensores de la tradición, los valores, las costumbres, son defensores de la civilización occidental, de la civilización judeocristiana. Y en este grupo hay partidos más o menos liberales, más o menos keynesianos, y ninguno de ellos se opone a la globalización. Se oponen al globalismo de pensamiento único y de imposición de un orden global totalitario por parte de unas élites neoaristocráticas. A estos partidos, cuando se les trata con un mínimo de respeto, se les clasifica como partidos de derecha, partidos nacionalistas, partidos soberanistas. Y la manipulación comienza cuando se les trata de populistas, de ultraderecha o fascistas. Ya me voy a encargar del término populista, el cual da para todo. Y del término ultraderecha me encargaré al final de este video. Recuerden que la operación globalista incluye el lenguaje, de forma que las palabras no sirvan para describir a la realidad, sino para construir a la Matrix. Vayamos con una pequeña lista de partidos conservadores, nacionalistas. La fracción nacionalista del Partido Republicano apoya a Trump. Recuerden que los partidos de los Estados Unidos siempre han sido partidos de tendencias, o sea, partidos de masa que lo agarran todo. Pero hay una fracción neoconservadora de halcones globalistas como Bush y Bolton que no lo apoya para nada, más bien lo adversan. Cuidado con esto. Sigamos. Jair Bolsonaro, en Brasil, ahora es que está armando su partido, Alianza por Brasil, el cual, y dadas las circunstancias, deberá ser por los momentos un partido de puro activismo simpatizante manifestante, más que de militancia como tal. Está Vox en España, en Italia está la Lega de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Está el partido Agrupación Nacional, el partido de derecha social de Marine Le Pen en Francia. Está el partido AfD, Alternativa para Alemania, en Alemania. Y no nos podemos olvidar de los partidos conservadores, todos en el poder en los países del grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Pero hay muchos más. Por cierto, a casi todos estos partidos de derecha europeos se les denomina euroescépticos, porque la mayoría de ellos se oponen, unos más, otros menos, a la Unión Europea, que es la construcción mejor lograda de la agenda globalista de dominación. Otro tema que quedará pendiente de explicación para otro video. Bueno, como sé que me lo van a preguntar, les respondo de una vez. ¿Hay partidos de derecha en Venezuela? Pues no, porque el que debería ser un partido de derecha se declara de centro liberal, y no desea que se le llame de derecha, más bien declara tener diferencias profundas con posiciones conservadoras o de derecha. Y ya saben a qué partido me refiero. Señores, ya les expliqué en el video 9 que son los partidos de centro, que no tienen ideología, porque en un partido de centro
Toda la construcción ideológica es un estudio de mercado. En realidad, la única posibilidad de partido de derecha en Venezuela es un movimiento realmente antisistema, de desconocimiento de la Constitución, el Estado rentista, su sistema de poder y el sistema consensual que estructura todo eso. Y un movimiento así solo puede trabajar aplicando una metodología precisa, pensada, no improvisada. Una metodología que no hace falta inventarla, existe. No la voy a exponer ahora. Y que es la única que puede funcionar para desarrollar tareas de conspiración atemporal, capaces de construir un proyecto y una organización territorial sin plazos determinados. ¿Por qué? Porque la pérdida de toda forma de autodeterminación en Venezuela así lo impone. Y la verdad es que yo no he visto nada así hasta ahora. Pero a lo mejor esa es una buena señal de que están trabajando fuera del cono de luz que el régimen chavista exige para todos sus opositores, sean colaboracionistas o no, donde las organizaciones opositoras deben ostentar una pirámide visible con un líder candidato parlanchín y vociferante, con voceros o figuras que deben ser mediáticos, machaconamente mediáticos. Lo que pasa es que todo lo que implica trabajo serio y paciente en Venezuela es rechazado por el yaísmo de la política venezolana, el ya, el ahora o nunca, el primero salgamos de esto y después resolvemos, el esta vez es distinto y tú lo sabes. Señores, eso es pensamiento de lumpenburguesía atorada en un callejón sin salida histórico. Nuestro problema no es la oposición que no nos deja salir del chavismo. Nuestro problema es con el tiempo, con la noción del tiempo. Y si alguna vez la guerra de los mundos llegase a liberar a Venezuela, no por acción directa sobre Venezuela, sino por la derrota de las agendas globalistas en los grandes centros mundiales de concentración de poder, para ese momento deberíamos poder contar con una organización de derecha digna de tal nombre y preparada para ese momento. Lo que pasa es que ese reto necesita una visión de lucha atemporal, apostólica, consciente del ciclo oscuro que nos tocará vivir, que sepa dónde se encuentran los radares del enemigo, que no caiga en lo supuestamente público, que no es público, es solo publicitario. Y lo que yo he detectado hasta ahora son operativos, campañas circunstanciales, oportunistas, surfeadoras, pantalleras. El problema político de los venezolanos con el tiempo lo afronté en un artículo que está en mi blog. Abajo en el texto van a conseguir el enlace. Bueno, volviendo a la seriedad política. En todos estos partidos de derecha que les nombré antes, partidos serios, partidos de filosofía y cultura política, dos hay más alineados hacia el liberalismo y los hay más alineados con la visión económica keynesiana. Algunos son euroescépticos y otros lo son menos. Igual si uno se toma el trabajo de consultar sus propuestas ideológicas y programáticas, se dará cuenta que en ellos no hay nada de fascismo ni de ultraderecha. Y justamente vamos a tocar el tema de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque la ultraderecha existe y es fácil de identificar si uno no termina imbecilizado por la propaganda mainstream que difunden tanto los medios de comunicación globalistas como ciertos formadores de opinión. Los partidos de ultraderecha son partidos fundamentalistas, que son literales, dogmáticos e intransigentes en cuanto a su conservadurismo. En otras palabras, son radicalmente reaccionarios, o sea, se oponen tanto a la revolución como a la reforma. ¿Por qué? Porque no desean cambios.
Y muchos sostienen que solo un retorno al pasado, incluso a un pasado preiluminista, premoderno, sostienen que solo eso puede restituir valores, instituciones y la verdadera autoridad, sobre todo autoridad por la gracia de Dios. Y este Dios puede ser el católico, el judío o el musulmán, porque hay partidos de ultraderecha en todas las religiones monoteístas. Por ejemplo, se podría afirmar que el régimen teocrático de Irán es, por su fundamentalismo y por su naturaleza reaccionaria, un régimen de ultraderecha, al menos en lo que concierne al clero que vigila y supervisa al Estado. Pero la ultraderecha para la ultraderecha no hay diferencia entre modernismo y posmodernismo, porque para ellos el modernismo ya se había olvidado de Dios. Pero no crean que conversar con un dirigente de ultraderecha sea como conversar con un cavernícola. Si piensan en eso, si piensan de esa forma, se equivocan de lo lindo. La ultraderecha está sólidamente fundamentada, no tiene fisuras, y el diagnóstico que hace de la actualidad puede ser muy acertado en muchos puntos. Son un mundo aparte, pero están en este mundo, como decía Paul Eluard, y lo observan, lo vigilan atentamente. Los Amish, no sé si los conocen, los menonitas, o sea, el radicalismo reformista cristiano, si ese grupo tuviese un movimiento o partido político, sería de ultraderecha. Los monárquicos, no digo todos, pero muchos de ellos son ultraderecha. En general, los partidos, movimientos o grupos que en cierto modo rechazan tanto la modernidad racionalista como la posmodernidad nihilista, son de ultraderecha. Y muchos de ellos son apocalípticos, se preparan para el final de los tiempos, hasta el punto de negarse al proselitismo, porque Dios ya escogió y no quieren mezclarse con los condenados. Ahora bien, hay expresiones de ultraderecha, algunas políticamente organizadas, otras no, en todas partes, y son de todas las religiones. Hay varias organizaciones y partidos de ultraderecha en Israel. Están los talibanes en Afganistán. En el fundamentalismo islámico hay organizaciones de ultraderecha. Hamas en Palestina es esencialmente de ultraderecha. En Sudáfrica hubo partidos racistas. Eso es ultraderecha. Y los hay, o los hubo en Centroamérica, en México, en el Cono Sur, en fin. Ahora, compárenme esta noción de lo que es ultraderecha con las peroratas de los globalistas, en especial de los europeístas, contra la supuesta ultraderecha, la ultraderecha fascista. Perorata a la cual se suman en coro ciertos académicos e intelectuales, incluso ilustres, globalistas y europeístas, confundiendo fascismo con ultraderecha. O sea, lo revolucionario con lo reaccionario, confundiendo ultraderecha retrógrada de fundamentalismo religioso monoteísta con los fascismos que querían cambiarlo todo en forma totalitaria para volver a neopaganismos imperiales. ¿No se dan cuenta de cuán burda y cómica es esta manipulación? Y estamos hablando de académicos, de intelectuales que caen en esto. Debe ser porque saben que su labor embrutecedora ha sido exitosa. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Y como siempre, les pido que se cuiden y activen su pensamiento, el que lo cuida todo. Nos veremos pronto, muy pronto. Hasta luego.